Buenos días, profesora. El día de hoy damos inicio a nuestra cátedra número 3 junto a mis compañeras Ángela Álvarez, Anaís Pérez, Nery Silva, Camila Vargas y yo quien les habla, Tiare Gómez. Bueno, este es el presente caso que vamos a abordar. Y a continuación se presentan los modelos de evaluación que nos van a permitir poder tomar las decisiones adecuadas para nuestro plan de evaluación. Primero tenemos el modelo ecológico funcional, que es el más adecuado para las necesidades múltiples de la paciente. Está orientado en la educación integral que involucra tanto al entorno como a los padres. Lo que busca principalmente es entregarle las estrategias funcionales de comunicación, teniendo en cuenta cómo estas dificultades lingüísticas afectan a la actividad de la vida diaria de la persona. Por otra parte, tenemos el modelo sistémico. Este modelo sistémico nos permitirá poder considerar y trabajar en el entorno de la menor, sobre todo si existe una dificultad a nivel del habla y lenguaje. Tan puesto que la comunicación es un proceso bidireccional, entonces el entorno tiene que ser comunicativo y receptivo para ello. En cuanto a los contenidos de evaluación, nosotras consideramos que lo más pertinente para evaluar serían las habilidades cognitivas, que esto solo se evaluaría en el caso de que no exista una evaluación previa por parte del equipo del PIE. Tenemos la audición, que es importante hacer una evaluación de manera subjetiva en la usuaria para poder descartar alguna dificultad auditiva que pueda interferir en la comunicación de la menor. También tenemos la morfología y funcionalidad de las estructuras anatómicas del habla, y es necesario conocer cómo se encuentran estas estructuras, ya que nos va a ayudar a descartar si es que hay algún tipo de alteración en la menor que interfiera con su comunicación. Tenemos también las funciones del sistema cráneo-cérvico-mandibular, que es importante determinar el estado de estas funciones básicas, que son la respiración, masticación y deglución de la menor, considerando las dificultades a nivel motor que puede presentar por esta parálisis cerebral. Tenemos el habla, que al evaluar esto nosotros podemos conocer cómo se encuentran los procesos motores básicos y los parámetros funcionales. La voz, que se va a evaluar con el fin de determinar los parámetros locutivos adyacentes a la producción de la voz y cómo estos pueden estar relacionados a dificultades comunicativas en la menor. Niveles del lenguaje en todas sus vertientes, tanto expresiva como receptiva. Es importante evaluarlos para poder tener conciencia de cómo va el desarrollo lingüístico en todos sus niveles, además de ver si hay predominancia en lo expresivo, comprensivo o en ambas. Y por último, el juego, que se va a evaluar para conocer el tipo de juego que posee la menor y ver cómo se desarrolla lingüísticamente en un contexto más informal. Bueno, siguiendo con los objetivos generales, tenemos 10 objetivos generales. Y cabe mencionar que por temas de tiempo no vamos a poder mencionar los objetivos específicos. Como primer objetivo tenemos analizar el desempeño de la menor a nivel de habilidades cognitivas en el contexto familiar, social y educativo. Como segundo objetivo tenemos evaluar cómo se encuentra el desempeño auditivo del usuario en su contexto de evaluación fonoaudiológica. En tercer lugar, determinar el estado de las estructuras anatómicas del habla, los procesos motores básicos, los parámetros funcionales del habla en el usuario, en el contexto de la evaluación. Como cuarto objetivo, tenemos evaluar las funciones del sistema cráneo-cérvico-mandibular del usuario mediante una pauta de cotejo en el contexto de la evaluación fonoaudiológica. En quinto lugar, tenemos evaluar los parámetros locutivos de la voz en la usuaria en el contexto de evaluación fonoaudiológica. Luego tenemos evaluar el rendimiento de los niveles del lenguaje fonológico en la menor en su contexto social, familiar y educativo. También evaluar el rendimiento del nivel morfosintáctico del usuario en el contexto social, familiar y educativo. También evaluar el rendimiento a nivel léxico-semántico del infante en su contexto social, familiar y educativo. Evaluar el rendimiento pragmático en los contextos social, familiar y educativo, y por último identificar en qué etapa de juego se encuentra el infante y cómo se va a desenvolver lingüísticamente en su contexto social. Instrumentos de evaluación. Cabe mencionar que todos los procedimientos de evaluación serán abordados desde una visión cualitativa. Como primera actividad tenemos encuentra las diferencias, continuamos con un memorice, seguimos con una secuencia temporal, una evaluación subjetiva de la audición, una pauta de cotejo de creación propia y una muestra del lenguaje. Continuando, tenemos pares de mínimos de contraste, completar las oraciones con partículas gramaticales interrogativas
una descripción de láminas de acción, un test de vocabulario de imágenes revisados, que es el TBR, una lista de palabras hechas por los padres y unas actividades de relaciones por término de uso. Terminando con las actividades y los instrumentos, tenemos un protocolo pragmático de Prutin y Kitcher, y por último la evaluación de juego de caso. En cuanto a la hipótesis diagnóstica, dado el caso del infante, donde presenta un diagnóstico médico de base, que es la parálisis cerebral, esta puede coexistir con un trastorno del lenguaje asociado y una alteración del habla. En relación con el lenguaje, la paciente tiene un trastorno del lenguaje asociado a parálisis cerebral, clasificado según Catalice, que nos señala que es un trastorno del lenguaje asociado debe ir acompañado de una condición biomédica, como es en el caso. Por otra parte, en cuanto al habla, la usuaria presenta una disartria espástica, donde Moreno nos señala y confirma que la disartria es uno de los trastornos del habla más frecuentes en parálisis cerebral, alterando los procesos motores básicos del habla. Es importante que la evaluación y el futuro proceso de intervención no se centre solamente en el lenguaje como tal, sino que también en otras áreas del desarrollo que impacta la parálisis cerebral en sí. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos dos. Uno, el trastorno del lenguaje asociado a la parálisis cerebral, y en segundo lugar, un déficit intelectual. Con respecto al trastorno del lenguaje asociado a una condición biomédica, que en este caso es la parálisis cerebral, que va a pertenecer básicamente a un trastorno congénito en el control del movimiento y postura, y el déficit intelectual, que va a ser un trastorno del neurodesarrollo, y no va a ser más como una condición de base. Por lo que podemos determinar que el trastorno que está presente en la usuaria es el trastorno del lenguaje asociado a la parálisis cerebral, puesto que no presenta dificultades a nivel cognitivo o intelectual, sino que van a ser más notorias estas dificultades en el habla, en el lenguaje y en la voz. Bueno, en cuanto a las sugerencias, en primera instancia es muy importante que el entorno de la usuaria pueda informarse acerca del diagnóstico, también dar el espacio y sin ruido para que la menor pueda comunicarse sin interrupciones. También es muy importante un control con el fisioterapeuta cada cierto tiempo. Y por último, asistencia psicológica para los padres para apoyo emocional. Bueno, en las derivaciones, en primer lugar, vamos a hacer una derivación a terapeuta ocupacional, ya que esto les va a ayudar a realizar y poder realizar actividades de la vida diaria y va a favorecer tener más autonomía con la menor, de la menor. En segundo lugar, al kinesiólogo, ya que este va a ayudar en la rehabilitación muscular de los pacientes afectados con parálisis cerebral. Y en último lugar, tenemos el fisioterapeuta, que este también se encarga de que la paciente con parálisis cerebral gane mucho más autonomía dentro de lo máximo posible con la terapia. Bueno, aquí tenemos nuestra revisión bibliográfica. Y muchas gracias por su atención.